David Montilla, que bajo el título de Reducción de costes administrativos a través de la digitalización de procesos nos va a explicar cómo podemos llevarlo a cabo. David, cuando quieras, adelante. David, Gracias, José. creo que Gracias. estás ahora. Adelante. Gracias, José Ra. Buenos días a todos, bienvenidos y sobre todo gracias por vuestra asistencia. Esta ponencia la hemos titulado Reducción de costes administrativos a través de la digitalización de procesos, ¿vale? Reconozco que probablemente no hemos estado muy creativos y no hemos elegido un título muy sexy, pero es que nuestro verdadero objetivo en este caso era centrar el foco sobre todo en la optimización más que en la excelencia. Me explico. Como llevamos ya bastante tiempo hablando de digitalización y a veces perdemos un poco la perspectiva al respecto, hemos querido darle un enfoque pragmático al tema de la digitalización de esos procesos administrativos. Es decir, lo que esperan los directivos de las empresas respecto a aquellos procesos que aportan menos valor, es decir, que por ejemplo, no nos ayudan a conseguir clientes, pero sí los tenemos que hacer porque es parte de la administración de la organización. Lo que esperamos de estos procesos es que nos supongan el mínimo esfuerzo barra coste, ¿vale? El mínimo esfuerzo, lo que quiere decir el mínimo coste, y que además molesten lo menos posible al resto de la organización, es decir, que no sean disruptivos con aquellos procesos que sí que aportan valor. Resumiendo, igual no esperamos que digitalizar procesos administrativos nos aporte ventajas competitivas, pero sí que lo que queremos asegurar es que la gestión de esos procesos no nos resta competitividad, ¿vale? Por tanto, tenemos que optar por optimizarlos al máximo, como decíamos, para nunca incurrir en más coste del necesario. Cuando hablamos de digitalización, básicamente lo que estamos buscando es, en aquellos procesos de negocio, en este caso ya hemos comentado administrativos, conseguir tres cosas. Una es la eficiencia, quiere decir hacer lo mismo pero con el menor esfuerzo-coste posible. La segunda es la eficacia, es decir, lo que intentamos es que ese proceso genere el mínimo número de errores posible y, por tanto, trabajo adicional o impacto en otros procesos de la organización. O lo que es casi decir lo mismo, la efectividad, es decir, conseguir el máximo número de veces el éxito o el objetivo que perseguimos en ese proceso, es decir, que se cumplimente, bueno, pues finalmente cumpliendo ese objetivo, como decía, sin errores, etcétera. Bueno, os voy a dar algunos datos, ¿vale? En cuanto a lo que es el procesamiento de documentos. Entendemos por procesos administrativos cualquier proceso que gestiona un documento que normalmente es de un tercero, ¿vale? Entonces, el procesar documentos que no estén digitalizados supone una serie de impactos en la organización. Y, como os decía, os voy a dar algunos datos. El primero, se sabe que por cada 10.000 documentos no digitalizados, una organización necesita un empleado adicional. Por tanto, no se trata tanto de intentar reducir el número de empleados como de intentar crecer sin estar obligados a crecer en el número de personas que tienen que gestionar esos procesos, a veces linealmente, pero a veces exponencialmente respecto al volumen, porque igual el número de documentos requiere un recurso adicional, pero duplicar esos documentos nos dispara también el número de incidencias que suponen esfuerzo. El segundo es que el tiempo medio en procesar un documento no digitalizado es 15 días superior al que se consigue con un documento digitalizado. Eso quiere decir, por una parte, igual esos 15 días no son importantes en algunos casos, pero igual son clave en otros y es un tiempo que llega a distorsionar o a dañar la relación que tenemos con terceros, por ejemplo, si hablamos de facturas con los proveedores o, por ejemplo, si hablamos de pedidos con los clientes. La mayoría del tiempo que dedicamos a la gestión de esos documentos es tiempo para resolver incidencias. Es decir, que probablemente cuando el proceso va bien, el esfuerzo no es
notable, pero cuando hay alguna desviación en ese proceso, hay algo que falla, entonces se dispara el esfuerzo que estamos haciendo, de manera que es decir, el 20% de los errores que generan este tipo de procesos no digitalizados nos suponen consumir prácticamente el 75% del tiempo que estamos dedicando a ese proceso. Y al final también impactos colaterales, ¿no? Es decir, todo eso, que a veces es trabajos repetitivos o trabajos de poco valor, acaba generando tensión y estrés en los empleados, lo cual, bueno, pues puede tener múltiples impactos en el rendimiento, etcétera, cosa difícil de medir, pero que está demostrado que tiene su importancia. ¿En qué podemos ahorrar? Bueno, podemos ahorrar en costes, por ejemplo, de espacio físico. Ya cada vez llega menos papel, en eso estamos de acuerdo. Sobre todo a partir de la pandemia, lo que nos comunican los clientes nos pasa a nosotros como empresa, pero lo estamos viendo en todo el ecosistema de empresas, que lo que está ocurriendo es que se ha reducido muchísimo el papel que se envía. De acuerdo, ¿vale? En cualquier caso, aquellas empresas que siguen recibiendo papel, digitalizar el proceso relativo a ese papel le puede suponer ahorrar costes, por ejemplo, en espacio. Tenemos calculado que el coste medio de procesar un documento que viene en papel es de 7 euros. Multiplicad por el número de documentos que os llega y veréis qué gastos hay ahí. Después, hay un fenómeno del cual quizá no estamos muy al tanto, pero que también está demostrado, que un documento que llega en formato digitalizado se llega a fotocopiar 8 veces de media. ¿Vale? Lo cual quiere decir que a veces el documento no llega en papel, pero acabamos imprimiéndolo y después fotocopiándolo, ¿vale? Con lo cual estamos generando ese papel desde la propia organización, con el tiempo, costes, etcétera, que eso supone. El objetivo, sobre todo, es reducir ese esfuerzo, pero también reducir el plazo, ¿no? El hecho de que la digitalización nos permite que la extracción de la información de ese documento esté automatizada. Es decir, no vamos a tener una persona picando el dato que viene en una factura que ha venido del proveedor. Lo que vamos a tener es un sistema automático que interpreta esa información, la introduce directamente en el sistema, pero siempre después de haberla chequeado, de haber chequeado, validado su consistencia, su validez, ¿vale? Su corrección, ¿vale? De manera que directamente, bueno, va a hacer ese proceso que no tiene valor de leer y entrar los datos sin errores, ¿vale? Y en caso de que detecte errores, pues generará los circuitos necesarios, los avisos, alertas, etcétera, para corregir eso. Y esa información también puede estar contrastándose con los mismos sistemas de la organización, ¿eh? Es decir, cuando entra una factura podemos estarle preguntando al ERP si ese cliente existe, ¿vale? Y por tanto, todo ese proceso, también repito, tedioso, con poco valor muchas veces, pues también lo estamos reduciendo al máximo, solamente en aquellos casos en que, bueno, pues digamos, la automatización del sistema no puede llegar a corregirlo. La transparencia en el proceso es muy importante. Es decir, cuando estamos moviendo un papel, ese puede estar encima de la mesa de alguien, la persona que lo ha dejado tiene que acordarse, la persona que lo ha recibido tiene que ser consciente de que ese papel está ahí. O incluso, igual no ha llegado en papel, pero es un email que hemos reenviado a una persona para que se lo mire, lo autorice, etcétera, y eso se ha quedado ahí en el correo, ¿vale? Por tanto, como no forma parte de un proceso digitalizado, no hay un control y cuando queremos saber dónde está esa información es bastante difícil y a veces la información que conseguimos es incorrecta. La transparencia en el proceso y la digitalización de ese proceso nos permite, por una parte, estar permanentemente informados de dónde está ese documento, de en qué punto está ese proceso que gestiona ese documento y el estado en el que está, ¿vale? Que si cada uno ha hecho sus pasos o no los ha hecho, a quién estamos esperando que actúe para que ese proceso siga o qué tipo de error se ha producido. Esa información siempre la tenemos porque está dentro de esa gestión automatizada y digitalizada del proceso, pero además tenemos la información posterior, información histórica de lo que ha ocurrido,
que nos permite seguir la trazabilidad. Sabemos cuándo entró ese documento, qué se hizo con él, quién lo hizo, en qué momento y si se han producido errores, cuándo y cómo y quién los ha corregido. Todo eso en entornos no digitales pues es mucho más complejo porque a veces dependemos de la memoria de una persona, de que aquella persona esté ahí para respondernos esa duda que tenemos. Bueno, por otra parte, la industrialización del conocimiento, ¿no? La formalización del proceso. Estamos definiendo cómo hay que hacer ese proceso, pero no solamente definiéndolo, sino controlándolo de una manera central e informando a todo el mundo de la misma manera. Es decir, que todo el mundo va a actuar en ese proceso igual, ¿vale? Estamos trabajando con una solución única, todo el mundo va a seguir el proceso, que está controlado por la misma solución, no nos va a dejar dar un paso en una dirección que no es la correcta y todo el mundo, digamos, que estará dentro del flujo, además va a recibir ayudas automatizadas por parte del sistema, ¿no? Avisos de que tiene cosas pendientes, etcétera, ¿vale? Por tanto, estamos industrializando el conocimiento de cómo funciona el proceso y controlando cómo está funcionando ese proceso bueno, de manera estricta. Eso mismo nos lleva a poder aprovechar el hecho de que no tenemos que enseñar a las personas a partir de otra persona. Bueno, sí puede ser que suceda, pero con una necesidad mucho menor de eso, porque al final el conocimiento de cómo funciona ese proceso, como decíamos, está en la propia solución, en la propia aplicación y, por tanto, esa curva de aprendizaje del onboarding de las personas en la organización se reduce mucho, porque probablemente no tengan que aprender determinadas cosas de memoria porque la herramienta ya les lleva a ese proceso y, por tanto, están ya guiados en cuáles son los pasos que tienen que dar. Bueno, volvemos a lo de antes, al coste, ¿no? Es decir, el tiempo que esa persona va a tener que dedicar a aprender cuando entre en la organización o la dependencia que tenemos de otras personas y por tanto, también la dedicación se va a reducir y, por tanto, también estamos reduciendo los costes. Y, al final, un componente que también es importante, ¿vale? También seguramente es difícil de medir, pero forma parte de la responsabilidad social corporativa y es el hecho de que ser más sostenibles, ¿vale? Evidentemente, si no recibimos papel, ya no se ha consumido ese papel, somos más sostenibles, pero también si evitamos imprimir el papel, etcétera, porque ya el sistema nos permite ver toda la información sin tener que llevarla a papel. Por tanto, es un factor también que hay que tener en cuenta, aunque, digamos, el impacto económico, bueno, pues es muy difícil de medir. Pues bien, ¿cómo desde Semantic Systems ayudamos a las organizaciones a obtener esos ahorros? Lo hacemos mediante nuestra plataforma Repcon, denominada Digitalización de Procesos Administrativos o Repcon DPA. Hoy os vamos a hablar de un proceso concreto que nos ayuda muy bien a explicar cómo funciona esta digitalización, que es el de las facturas, pero la plataforma de la que os vamos a hablar es una plataforma que está pensada para muchos diferentes procesos. Es decir, hablaremos de facturas, pero también puede ser útil en el entorno de digitalizar pedidos, digitalizar albaranes, órdenes de compra, controlar la comunicación o el intercambio de información con proveedores, etcétera. ¿Con ello qué quiero decir? Quiero decir que esta plataforma es una plataforma en la que inviertes inicialmente en digitalizar un proceso o más de uno, pero en el futuro vas optimizando el retorno de la inversión porque puedes ir incorporando otros procesos a esta misma plataforma y eso va a permitir, bueno, pues que el retorno sea anterior o sea mayor, porque no tienes que ir invirtiendo en nuevas soluciones, sino que la misma plataforma se puede aprovechar en diferentes entornos. Dejadme que os cuente cómo funciona. Bueno, la descripción del proceso sería esa factura, como os decía, vamos a explicarlo en base al proceso de cómo digitalizar las facturas, ¿vale? Esa factura que llega en papel, bueno, hay que, primero, lo que decíamos, digitalizarla, es decir, pasarla por un escáner para tener un archivo informático
un formato electrónico más que un papel, ¿vale? Ese primer paso lo que permite con DPA es que sea un paso que no solamente pasa el documento a formato electrónico, sino que además certifica que ese documento es el original y, por tanto, a partir de ese momento, ese documento es legalmente válido para utilización en cualquier procedimiento legal, un juicio, una disputa con Hacienda, etcétera, ¿vale? Esto es posible porque nuestra aplicación con DPA está homologada por la agencia tributaria y, por tanto, en el momento que digitaliza un documento, lo firma y esa firma está homologada para ser un documento válido porque la aplicación lo está. Bueno, ese sería el primer paso. Hemos convertido el papel en formato electrónico, pero ese documento, esa factura nos podía haber llegado también en PDF. En el fondo acaba siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la información que trae tanto el papel como el PDF es información no estructurada, es decir, vamos a tener la foto, pero no vamos a tener los datos relacionados con ellos para manejarlos digitalmente, ¿vale? Por tanto, el primer paso que tenemos que hacer es extraer esa información, ¿vale? Se extrae mediante un proceso de soluciones o servicios externalizados OCR, que lo que va a hacer es que la digitalización de ese documento no sea solamente la foto de la imagen, sino que tenga los datos asociados sobre el contenido que tiene ese documento. Una vez extraída la información, podemos incorporar aquí también facturas que vengan en formatos estructurados, ¿vale? Es decir, ya formatos donde sabemos qué información va a venir en cada campo, por tanto no necesitamos un sistema visual que saque esos datos, sino que o porque están estandarizados, formato factura E, o porque hay un acuerdo entre las partes, es decir, sabemos dónde van a poner cada una de las informaciones, pues directamente eso ya lo podemos tratar como datos y no hay que hacer una conversión de datos a imagen. Por tanto, factura electrónica seguiría también el mismo proceso. Bien, esa información junto al documento, cuando existe en formato PDF, se incorpora en la aplicación. Esa incorporación en la aplicación es crear una ficha de esa factura donde vamos a incorporar información que viene del documento, que viene de la extracción de los datos que hemos hecho del documento, pero que también viene del RP, ¿no? Es decir, podemos consultar al RP para incorporar determinada información, pues por ejemplo, yo qué sé, pues condiciones estándar de pago de ese proveedor que igual no viene en la factura, pero que es necesario para procesarla. Y en ese momento lo que hace el sistema es validar esa información, es decir, contrastar que los datos de la factura son correctos, por ejemplo, pues que tiene toda la información necesaria, el NIF, el nombre de la compañía, etcétera. Contrastar eso con la información del RP, es decir, me ha enviado una empresa una factura, pero esa factura que me ha enviado o esa empresa que me la ha enviado corresponde a un cliente que ya ha estado de alta, ¿sí o no? Bueno, pues otras validaciones como pueden ser básicas, ¿no? Que las operaciones matemáticas que se han hecho de sumas, etcétera, están bien o que el IVA esté bien aplicado, etcétera, ¿vale? Ahí vamos a conseguir que una serie de facturas estén validadas y, por tanto, sigan el proceso y otras no estarán validadas porque ha fallado algo, ¿vale? Entonces, ahí el sistema actúa en función de cómo lo hemos programado, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si una factura tiene un fallo grave, que es que no lleva fecha, pues probablemente no hace falta que molestemos a nadie de la casa. Directamente le podemos decir al proveedor, me has enviado una factura sin fecha, no la puedo procesar, por favor, vuélvemela a enviar con la fecha y la procesaré, ¿vale? Con lo cual, bueno, ahí hemos corregido un error de manera automática, actuará el proveedor cuando corresponda y cuando esa factura volverá a llegar, se volverá a hacer el proceso de validación. O algún tema interno, ha llegado una factura que corresponde a una empresa que no está de alta como proveedor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues igual resulta que ahí no tenemos la solución directamente desde la aplicación y, por tanto, tiene que intervenir alguien de la organización, pues primero que decida si esa factura directamente la rechazamos o creamos ese proveedor en el RP o simplemente pues que haga la acción, ¿no? Es decir, si lo que vamos a hacer es crear el proveedor, pues que directamente cree la ficha de proveedor en el RP para que eso siga adelante. Este sería el proceso de validación. Evidentemente, cuando se ha corregido alguno de esos procesos, pues, lo que hacemos es volver a validar
que todo sea correcto. Pues, por ejemplo, hemos creado el proveedor, se revalida esa factura, entonces ya se comprueba que el proveedor existe en el ERP y el proceso sigue adelante. Otro paso puede ser la autorización. Normalmente en los procesos de factura alguien tiene que decir si esta factura la vamos a pagar. Ya se ha comprobado previamente que todos los datos son correctos, se ha validado, etcétera, etcétera. Y por tanto podemos decir esa factura la vamos a pagar. Bien, pues si esa factura la pagamos, ya estamos dando un paso o una información que probablemente podemos enviar al ERP, pero es evidente que el paso siguiente es contabilizar, es decir, registrar esa factura, el asiento contable en el ERP, para que a partir de ahí el ERP siga su proceso, el pago, etcétera, y que eso se registre. ¿De acuerdo? Al final la plataforma esta va a ser también un repositorio de dos tipos de información. Los datos puros como tal de la factura, ¿vale? Y después la trazabilidad de todo el proceso que ha realizado esa factura desde el momento en que llega a la organización por la vía que sea hasta el momento en que se contabiliza en el ERP. ¿Vale? Por tanto, bueno, tenemos por una parte el control y evidentemente pues si se han tenido que hacer acciones adicionales porque el proceso no ha funcionado 100% de manera automática, pues probablemente esa información también esté registrada. ¿Vale? Recordar que la aplicación está homologada por la agencia tributaria. Bien, y ahora dejadme que os explique un poco, os enseñe un poco cómo funciona la aplicación, ¿vale? Para ver un ejemplo práctico. La aplicación va sobre navegador web, por tanto, no hace falta ningún cliente especial para utilizarla. Es multicompañía, ¿vale? En la pantalla principal veréis que hay diferentes iconos que además van cambiando de colores en función de las necesidades que hay. Por ejemplo, si hay facturas no validadas, pues se pondrá en color rojo para avisar al administrador que tiene que entrar ahí, aunque en paralelo se haya enviado una alerta, etcétera. Importante, todo lo que vamos a ver en esta pequeña demostración que os voy a hacer, normalmente ocurre de manera automática, es decir, que es transparente al usuario. Lo que ocurre es que aquí hemos querido enseñaros la potencia de la aplicación y, por tanto, veremos cómo se hacen los pasos manualmente, pero pasos que habitualmente ocurren de manera automática. Vale, el primer paso sería la digitalización de documentos, ¿vale? Recordar que esa digitalización es certificada, por tanto, el documento en el momento en que entra el documento en formato electrónico ya es legal, ¿vale? Porque se va a firmar, además, con el certificado de la propia organización y desde la aplicación que está homologada, y que, por tanto, el papel, a partir de ese momento, se puede destruir, ¿vale? Una vez creada la factura, como os decía antes, a partir de cada una de las facturas se genera una ficha, ¿vale? Una ficha donde va a haber toda la información. Entendemos que aquí, cuando llegamos al punto de gestión de incidencias, todo el proceso de insertar la información, extraerla y validarla ya se ha realizado, y aquí lo que veremos es qué pasa cuando esa validación no se ha podido producir o ha sido negativa, ¿vale? Para comprobar eso, pues tenemos un sistema de búsqueda de facturas por criterios, ¿vale? Es posible, el sistema lo que va a hacer porque así lo hemos programado, cuando haya un problema de validación con una factura, es enviar esa información o enviar una alerta al usuario correspondiente. Puede ser, como decíamos antes, notificaciones a usuarios internos o usuarios externos. Si la notificación se ha producido a un usuario interno, pues lo lógico es que ese usuario entre en la aplicación, haga una búsqueda, pues por ejemplo, en este caso, facturas que no se han podido validar porque la recepción no se ha podido conciliar la línea de la factura con la recepción porque probablemente el producto no haya llegado. ¿Vale? Y, por tanto, aquí podemos acceder a toda la información sobre esa factura, ¿vale? Aquí tenemos la ficha con todos los datos, el estado
de la factura, la posibilidad de ver directamente el PDF y también la posibilidad de poder hacer determinadas acciones. Aquí entramos y vemos exactamente cuando entramos en detalle que en las líneas de la factura hay algunas que mediante código semafórico nos dicen que el proceso de validación ha sido ok, otras donde el proceso de validación ha sido incorrecto porque está rojo. Entonces, va a haber la posibilidad de corregir eso de manera manual y poder asociar una recepción a una línea de la factura directamente y después enviar esa factura a revalidarla o simplemente anular esa línea de la factura o decir que la factura no la validamos. ¿Vale? Por otra parte, es importante saber que siempre hay acceso a los datos maestros. Es decir, hay un elemento clave en esta herramienta que es la integración con el ERP o las otras herramientas de gestión de la organización. ¿Vale? Por tanto, por ejemplo, pues puede ser que tengamos la necesidad de asociar una cuenta determinada a una factura. Pues eso lo podríamos hacer entrando directamente en el maestro de cuentas del ERP, viéndolo sin duplicar la información, es decir, conexión en tiempo real, verlo y hacer directamente esa asignación. ¿Vale? Otro elemento muy importante es, como os comentaba antes, es la trazabilidad. Es decir, la aplicación va a registrar en cada momento qué ha ocurrido con esa factura. Básicamente 4 elementos, ¿no? ¿Cuándo se ha producido? ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué ha pasado? Y comentarios adicionales, ¿no? Por ejemplo, si se ha producido un error, de qué tipo es, etcétera. ¿Vale? Por tanto, tenemos control total sobre lo que está pasando con esa factura para poder tirar atrás, rebobinar, identificar qué ha ocurrido en cada uno de los casos. Bueno, podemos buscar también, por ejemplo, si vamos al paso siguiente, las facturas que se han contabilizado. ¿Vale? Las facturas en un periodo determinado, hacemos una búsqueda, ¿vale? Encontramos la factura, vemos todos sus datos de la factura, vemos en el estado que está contabilizada y, por ejemplo, vemos un elemento importante que es lo que nos conecta con el ERP, que es el número de documento contable, ¿no? Por si tenemos que hacer un seguimiento de eso. Como os decía antes, también tenemos la posibilidad de ver directamente la imagen de la factura. Bueno, pues para contrastar igual que toda la información que tenemos, que en principio debería ser así, porque si el proceso no da errores, pues eso sí, pero a veces y eso nos ha ocurrido en algunos clientes, cuando pasamos del papel a la pantalla, cuesta esa adaptación. ¿Vale? Y muchas veces para el usuario es cómodo o es de alguna manera tranquilizador poder ver el documento en pantalla, pues la aplicación lo permite. ¿Vale? Permite ver ese documento en pantalla, que básicamente es recuperar la imagen del PDF. Bien, y si pasamos a la última parte del proceso, que sería el proceso de aprobación, eso normalmente funciona como que un usuario que es el responsable de aprobar a partir de una serie de reglas que hemos establecido una factura determinada o las facturas de un proveedor determinado, etcétera, ese usuario recibe un aviso. Con ello puede aprobar directamente desde el email la factura porque tiene un botón que se lo permite hacer, o puede entrar en la aplicación. ¿Vale? Desde el punto de vista del control de eso, tenemos también un control en tiempo real. Es decir, podemos ver en el resumen de workflows qué ha ocurrido con esa factura, cuando se ha iniciado el flujo, etcétera, cuál es el estado en cada uno de los pasos o, por ejemplo, de quién está pendiente esa factura para realizar el paso siguiente. ¿Vale? Por tanto, bueno, el usuario, el panel, os enseño ahora el panel de aprobación. ¿Vale? El usuario tiene un panel de facturas pendientes en los cuales puede entrar, puede ver los datos básicos de esa factura, con los cuales igual a partir de aquí ya puede aprobarla o rechazarla, o podría entrar, ver el PDF, como veíamos en la pantalla anterior, un poco en paralelo, estar viendo las dos partes el dato, digamos, más en papel, el dato analógico y el dato
el dato digital y a partir de ahí decidir si aprueba, si no aprueba y poner una nota en caso de que no apruebe, por ejemplo, para informar a quien pueda consultar posteriormente este tema. Bueno, como os decía, la aplicación está certificada por la agencia tributaria, por tanto, desde el punto de vista de gestión, datos, etcétera, etcétera, garantía total, pero además nos permite destruir el papel si la información ha llegado en papel. La integración, esto lo hemos comentado antes, es clave, muy importante, el hecho de que la integración sea correcta. Tenemos muchísima experiencia en integrar con multitud de RPs, tenéis algunos aquí, no están todos, pero hemos integrado nuestra solución con multitud de RPs, pero también con plataformas, por ejemplo, de correo como Office 365 o G Suite o funcionando en el cloud. Por tanto, la integración es clave para que el proceso funcione de una forma homogénea y discontinua. Es multidispositivo, pues por ejemplo, podríamos tener a alguien que está de vacaciones desde una tablet aprobando una factura o desde el mismo móvil. La solución puede ser una solución SaaS, es decir, en pago por uso y por tanto no hay que invertir en software ni en maquinaria para poner esta solución en marcha. Está garantizada la seguridad de los datos, es decir, en aquellos casos en los que la aplicación la tenemos en cloud, en formato SaaS, pues está garantizada, por una parte, la confidencialidad, es decir, que nadie va a poder acceder a esos datos a nivel de seguridad y, por otra parte, también la disponibilidad, es decir, plataformas que están disponibles porque están en CPDs que tienen garantizado el 99, no sé cuántos nueves más de disponibilidad. Estos son algunos clientes que tenemos en plataforma Repcon Ticket by Invoices, es decir, la modalidad de facturas que habéis visto hoy, pero también tenemos otros clientes con soluciones Repcon DPA, es decir, digitalización de procesos administrativos o soluciones financieras. Y estos serían otros clientes que tenemos en plataforma Repcon de manera genérica. Bueno, quiero decir, aquellos clientes que quizá tienen soluciones Repcon que no son DPA, porque la plataforma Repcon es una plataforma sobre la que tenemos también, por ejemplo, soluciones de configuración, soluciones MES de Industria 4.0 o soluciones, como vimos ayer en una ponencia, de comunicación con las agencias tributarias, ¿vale? Una plataforma de futuro porque inviertes inicialmente, pero después la puedes ir evolucionando hacia todos estos campos que hemos comentado, tanto la digitalización de otros tipos de documentos como la configuración o la Industria 4.0, integrada, como ya hemos visto, también a nivel de plataforma y una apuesta segura, sobre todo porque hay un equipo de más de 50 personas detrás que lleva 18 años evolucionando la plataforma y que siempre están a la última porque hay un equipo de más de muy potente detrás de ellos. Y nada más por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido útil y nada, si queréis tener más información sobre el tema, poneros en contacto por favor con nosotros o directamente con el email que aparece en pantalla o con cualquier otro contacto que tengáis dentro de Semantic Systems. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias por compartir todos tus conocimientos.